seguimos aquí en el estudio del programa Día a Día con este libro que será presentado este jueves a las 7 de la tarde en la Plaza de Baix, en ese centro cultural que tiene la Universidad Miguel Hernández. El libro está escrito por el historiador Borja Rodríguez, pero le acompañan también como autores Rosa Brotons y Carlos, que son miembros de Elche Explorer, que los hemos tenido en varias ocasiones en Elche. Son aficionados también a la historia y les encanta contar pues lo que es y lo que significó la borra para Elche. Borja Rodríguez, bienvenido. Buenos días. Borja, ¿qué es la borra? Pues, bueno, bienvenido Rosa Brotons, hola, y Carlos Canales, ¿no? Martínez Canales, bienvenido. Borja, ¿qué es la borra? Pues la borra, en lo que explicamos, es pues un desecho, ¿no? un derivado de un desecho como es el textil, ¿no? Esos recortes textiles de la industria alpargata y del calzado, pues eso se trituraba, ¿no? Se hacía una amalgama y eso es la borra, se convierte ya en borra, que luego ya puede derivarse a hilados o puede derivarse a planchas para hacer las suelas, ¿no? O las plantillas. O sea que la borra realmente fue, en su momento, fue una industria que salió de la propia industria del calzado, una industria auxiliar. La borra se utilizaba, se reciclaba. O sea, Elche ha sido un ejemplo de economía circular. ¿Es lo que queréis reflejar en este libro? Claro. Rosa o Borja, sí, o Carlos. Bueno, por ejemplo, estas imágenes, ahora ya, ¿puedes poner las imágenes, Chema? A ver, ¿qué son? Estas imágenes son eso, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo unos rollos de borra, se trajeron desde el pueblo de Bañeres, de una zona de Bañeres, donde allí unos empresarios ilicitanos habían hecho sociedad con empresarios de allí que ya tenían un molino, y esos rollos, qué casualidad que venían aquí a Elche a ser secados aquí en una extensión, en una planicie, para ser secados al sol, porque allí el clima no les permitía el total secado de esos rollos. Esos rollos luego servían para el troquelado en este caso, para troquelar, para colchar, por ejemplo, las suelas de las alpargatas o de los zapatos. Eso me suena, los sofás tienen borra. Exactamente. Claro, porque ese material, ¿Carlos o Carles? Claro, como quieras. Vale, Carlos, ese material era reutilizado en muchos, claro, para cualquier relleno, ¿no? De sofás o... Claro, con el sofá lo has dicho bien, las mantas de borra, era y es, porque la borra, bueno, en el libro sacamos unas 10 o 12 acepciones de la palabra borra, porque la gente le decimos borra y ahora mismo te acaba de pasar con otro. Sí, borra. Rodil, claro. Por ejemplo, ella, la borra del café. Claro, esa es una de las... Bueno, pero borra hay eso, 10 12 acepciones que hayamos encontrado. Borra, la gente te dice borra, porra, gorra, que no, ¿qué es? Entonces, explicar qué es la borra a veces es complicado. Aquí lo dejamos reflejado y, como bien has dicho, se usaba para pues, un montón de cosas y objetos cotidianos como hoy en día, por ejemplo, un mocho. Hemos estado en una empresa puntera del siglo XXI de borra en otra localidad y están haciendo mochos, por ejemplo. Vale, ¿cómo está la industria de la borra en Elche? ¿Cómo ha sido su evolución, Borja? Pues, esto lo contáis aquí. ¿Cuál ha sido la evolución? La evolución es prácticamente durante todo el siglo XX. Ya el gran boom, vamos a decir, que es justamente esta fábrica que es la foto de portada de Mariano Sánchez Rojas, tiene su boom en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Sabes que Elche, España no participa, pero participa proporcionando, ¿no?, esa manufactura de botas, ¿no?, el famoso Juan Ormirall, el primer millonario en Elche, ¿no?, que conocemos. Pues esa contienda la que hace industrializar aún más el municipio de Elche, y en este en concreto tener elementos como la industria auxiliar con la borra. ¿Aquí qué estamos viendo? Pues este es el camino de Santa Pola, ¿vale? Y al fondo derecha, ese edificio que vemos ya se plantea que es el recinto industrial de lo que era la borra. No sabemos exactamente si sería lo que hay enfrente, que pertenecía a Facasa, o ese recinto ya de la borra. Esta foto está muy chula porque la anterior, porque entre ellas está Lola Peiró. Lola Peiró. ¿Vale? En los años 60, aproximadamente 60-70, si no recuerdo mal. Ahora la siguiente, ¿qué pasa? Aquí ya lo vemos bien, desde el aire, vemos ese recinto en la parte de abajo derecha, cuadrangular, ¿vale? Eso es la borrera de los Sánchez Rojas,
a la parte de arriba que tiene el tejado así como un poco oscuro. Eso es el recinto uno de los recintos que tenía Facasa para acumular el caucho, ¿no? Lo que lo inyectaba para hacer las suelas. Y a la derecha veríamos, ya tenemos ahí el Instituto Laboral, más o menos ya planteado, lo que es el actual Sisto Marco. O sea, que estaba en el barrio de Los Palmerales, La Borrera. Estaba ya en la parte de abajo de la avenida de Juan Carlos I, que es ya próxima a Ciudad Jardín. Ah, vale. Ah, claro, el Sisto Marco, perdón, Claro. me he ido al Pedro Ibarra. Pedro Ibarra. Es el Sisto Marco, sí, en la avenida Juan Carlos I. Y esta es la fábrica que no queda ¿todavía queda? Queda en partes, queda justo en la que da al sur, ¿vale? Sí que queda una L, y ahí lo vemos. Eso es un planteamiento que ahora justamente está ya construido el edificio, y lo que queda de la fábrica histórica es esa L que da... ¿Pero era la única borrera que teníamos? Si quieres. No, era, bueno, empezó el libro y la investigación por esta fábrica. Por la fábrica de Sánchez Rojas. Claro, empezó, como hemos contado ya en una ocasión, para un pequeño artículo para la web, pues igual que tenemos 180 artículos. Y empezamos a investigar un poquito esta, pero es que al final, entre Rosy, Borja y yo también, empezamos a salir más fábricas de borra, traperías y batanes, incluso, que hablamos de los batanes que hubieran ¿Qué aquí en diferencia Elche. había? Fábrica de borra, trapanes y... ¿qué más has dicho? Batanes. Batanes, ¿batanes qué era? Los molinos batanes donde se aprestaba, donde se... Pero la palabra batán, ¿qué era? de pan, bueno, yo he escuchado que es pan, de abatanar los paños aprovechando la energía hidráulica de los molinos batanes. Aquí también hemos tenido algunos y los hemos documentado en el archivo y saben. Eso es lo más bajo que hemos llegado. Luego las traperías, que eran la industria, entre comillas, porque no era industria, incipiente de la revalorización, el reciclaje, eran lugares donde la gente llevaba de todo, papel, vidrio, cristal, huesos de dátil, retales de lo que sea, le daban un precio o se llevaban algo a cambio de lo que habían allí. O se hacía un trueque de lo que allí, si me gusta esta taza, me la llevo a cambio de 5 recortes de suela, o le daban un precio, pues la moneda de la época. Eso es el germen de la revalorización y de la industria del reciclaje. Luego esas traperías se han reconvertido, algunas en chatarrerías y otras en la industria del papel, el cartón o el plástico. ¿Qué os ha enseñado, Borja, esta documentación, esta investigación? ¿Qué os ha enseñado de Elche? Pues principalmente una industria desconocida totalmente, en el que prácticamente la gente, como bien sabe Rosa, que ha buscado muchísimo sobre ello, es el boca a boca, ¿no? El libro es fruto de un trabajo de investigación, pero también de boca a boca, que Rosa ¿Sí? puede hablar de ello. ¿Cómo ha sido el método, Rosa? Bueno, esto desde luego empezando por redes sociales, buscando información sobre si alguien nombraba que en algún sitio había una trapería, yendo a preguntar a esas personas directamente que te den esta información. Ha sido también un hablar diariamente con personas, ir comentando lo que estamos haciendo en el trabajo que estamos embarcados. Y desde luego te puedo decir que hasta unas semanas, pero un par de semanas antes de cerrar el libro, estamos recopilando todavía información, la que puede ser que salga todavía después de publicarlo, que es posible que empiecen a salirnos más testimonios, sobre todo testimonios orales. Hay tan poca documentación escrita sobre esta industria que bueno, en general en toda la industria no se conservan lo que son datos, no se conservan escritos, y nos ha costado muchísimo lo que es centrarnos en lo que es la historia de cada empresa. Ha sido todo memoria oral. Vale, entonces esto realmente es el primer estudio de la borra serio que se hace y documentado que se hace en Elche. Sí. En principio sí. Y de una industria auxiliar, que eso también es importante recargar, que la industria en Elche no solamente era el calzado, era también toda la industria auxiliar que daba soporte a que fábricas pudiesen fabricar calzado. Vale, pues entonces aquí estará, bueno, esto es un texto, más bien parece un manual para quienes quieran saber lo que era la borra y lo que fue y lo que aportó a la economía local esta industria. ¿Qué fue lo que aportó? ¿Cómo evolucionó Elche con esta industria de la borra? Pues evolucionó en el sentido de que tenía una materia prima cercana, barata, por tanto, ¿no? De que podía suministrar esas fábricas de alpargatas y de calzado. Por ejemplo, recientemente se ha publicado la biografía de Rafael Bernabéu,
Sí. uno de sus capítulos es Sánchez Rojas, porque es de los primeros sitios donde trabajó y ha sido también entrevistado en varias ocasiones por el equipo para recopilar esos datos, ¿no? De cómo se trabajaba, cómo era el funcionamiento y demás. Entonces, pues aportamos ese granito de arena también más a incrementar el valor histórico y industrial que tiene. Uno de los testimonios más claves es precisamente del dueño de esta fábrica, Francisco Sánchez Roja, que todavía vive. Gracias a la biografía de don Rafael Bernabeu, averiguamos que había trabajado en la borrera de los Sánchez Rojas y nos pusimos en contacto con Rafael, nos dio una entrevista, nos contó toda su experiencia laboral con la Rafael, pero con borrera. Francisco Sánchez Roja, ¿no? Y él fue el que nos recomendó y a través de él fue como el mediador, el que nos acercó a la familia Sánchez Rojas Lagier, a don Francisco, el que nos acercó y nos puso en contacto con ellos, con esa familia. Estamos de verdad que muy agradecidos también a don Francisco y a don Rafael por toda la colaboración y todo la generosidad que han tenido en explicarnos toda su historia. Y por lo que habéis dicho, ¿cómo habéis funcionado los tres? Porque tres autores, yo no sé, Borja, has podido... ¿Es tu primer libro con tres autores? Sí, es el primer libro colaborativo que hago y la verdad es que ha sido es decir, es un trabajo largo, es un trabajo porque hemos estado 5 años, ¿no? Prácticamente. Sí, 2021. Desde 2021 ya hemos estado recopilando. Pero todo lo importante, esto es como el matrimonio, ¿no? Que si todos aportan, todo rueda. Pues entonces ha sido... Ha rodado. Yo ha rodado estoy mucho. muy contenta y estoy muy agradecida a ellos por haberme permitido pertenecer a este equipo, porque de verdad que son fantásticos y con ellos se trabaja muy bien, la verdad. Has trabajado muy bien, pero Carlos y Rosa, ¿continuaréis trabajando con Borja? Porque habéis dejado caer que este es el primer volumen. Sí, ¿Qué os ha quedado por escribir? Pues han ido saliendo más industrias auxiliares, ¿no? Al final cuando te metes en la industria auxiliar salen muchos campos, ¿no? Bueno, en un futuro quién sabe, ¿no? Si volvemos a tirar. Yo me acuerdo un día que me llamó Carlos que si quería participar en el proyecto, que al principio iba a ser un artículo, ¿no? Iba incluso a ser un artículo publicado para alguna revista de historia local, y al final cuando vimos ese campo amplio dijimos, no, vamos a darle sentido del libro, que recopile todo de manera ya extensa, y aquí lo tenemos, fruto de ello. Lo vais a presentar este jueves en el Centro Cultural de la Universidad Miguel Hernández de la Plaza de Baix. ¿Quién va a presentaros el estudio? Rosa. El catedrático de Economía de la Universidad de Alicante, José Antonio Miranda Encarnación. O sea, verdad que un privilegio tenerlo. Pero no solamente tenéis a José Antonio Miranda, sino que también el libro, la publicación, os respalda la Cátedra Pedro Ibarra, de la que formas parte, Borja. Sí, sí, sí. Y que mejor y Gaspar Jaén también nos prologa parte del libro. Así es, contamos con la colaboración también de Gaspar para la corrección y apuntes y mejoras en lo que es, porque al final ha sido arquitecto municipal y conoce muy bien el municipio, ¿no? La Borra, muy poca gente sabe esta industria ahora, en estos momentos, ¿cuándo empezó la decadencia de esta industria? ¿O sigue todavía? Pues sigue, no aquí en Elche, y en Crevillente había una fábrica hasta hace meses que la visitamos también, Joaquín de Fampa, que le mandamos un abrazo porque ha tenido que cerrar porque En la Crevillent, empresa, sí, en Crevillente. Visitamos físicamente 2 fábricas en activo, una en Crevillent, que fue Fampa, y otra en Bañeres de Mariola. ¿Pero en Elche no hay? No, en Elche ya no existe. O sea, no acabamos existe. con la industria de la Borra. Quedan algunos edificios, también en Peña de las Águilas queda un edificio en pie aún, que fue una fábrica de borra, que empezó... ¿Pero qué acabó con la fábrica de Borra? Pues el trágico final de las fábricas de borra, como otras muchas, era el incendio. Porque hay una máquina que ahora es muy moderna, porque ahora lleva electroimán y detector de metal, pero antiguamente era como un tambor con pinchos, que era pinchos dentro. Eso era lo que trituraba todos los retales. Cuando los retales llevaban una hebilla, una cremallera, se iniciaba un fuego, pero un fuego muy traicionero, decían, porque era un fuego que no se veía, un fuego latente en toda esa madeja de fibras que te dabas cuenta a lo mejor a las 5 de la mañana cuando ya estaba todo ardiendo. Entonces, prácticamente casi todas las fábricas que hemos conocido han acabado incendiándose. Por eso, la que actualmente fabrica Borra, en Bañeres, antes de entrar a esa máquina, que es una máquina del siglo XXI, es una máquina puntera, tiene
dos electroimanes y un detector de metales, que si detecta metal para. O sea, que esa máquina es el germen de los incendios, o ha sido. Qué coincidencia, pero la de Sánchez Rojas nunca ardió. Sí que tenemos documentado que había conatos, entonces se paraban. Como llegó a trabajar, si no recuerdo mal, más de 20 personas allí, entonces había conato, es decir, olía, salía humillo, y como tenía tanta producción, al final estaban atentos a ello, porque era el mayor peligro que podía tener una fábrica. ¿Y a quién se exportaba la borra? Sí, solían, bueno, lo que tenemos documentado es que no tenemos datos de dónde ni qué lugares, pero sí que se solía exportar, e incluso también iban dedicados a fabricación de automoción para forrados de coches. Esa era una de las partes también más importantes que los Sánchez Rojas nos contaron, sobre todo en su última etapa, porque la fábrica de esta que hemos visto, esta tan singular, cerró como borrera, pero ellos siguieron trabajando en otro lugar, en el Trabalón, en otra nave, y ahí es donde más se especializaron, sobre todo en los forrados de interior de los 600, de los coches 600. Llevaban un acolchado detrás de lo que es el volante y demás. ¿Y en qué década desapareció la borra en Elche, la industria? 80 más o menos. Final de los 20. En los 20 la crisis del petróleo encareció mucho, y luego también globalización. El mero hecho es una materia prima, vamos a decir, barata, al final ha hecho que sea introducida, bueno, que sea importada de países del sureste asiático, ha sido una materia un poco barata, ¿no? Entonces ha sido el germen, ¿no?, la caída de esta industria en el municipio. Vale. La sustitución también por materiales sintéticos es lo que principalmente, por ejemplo, una empresa de las que visitamos sustituyó la borra por el corcho, y otras pues por otros materiales sintéticos. Al final, pues la borra es un producto que también documentamos que siempre generaba molestias al vecindario, de olores, de humos, y bueno, es un material que cuando lo ves y estás en una fábrica de borra dices, entonces pues paulatinamente se ha ido sustituyendo por otros materiales sintéticos. Tenía sus días contados. ¿Y ahora qué hace la industria del calzado con sus desechos? Pues tenemos aquí cerquita un proyecto muy chulo, que es el banquito este que han puesto en el Palacio de Altamira, ¿no?, que la gente se sienta para hacerse la foto. Hay diferentes proyectos para eso, ¿no? Sobre todo el caucho, el plástico, es triturado y tiene diferentes usos ya, ¿no? Tenemos varias marcas que utilizan estos retales de plástico, de textil para hacer. Pero bueno, al final no es algo novedoso, como documentamos en el libro, es algo que ya se hacía desde hace 100 años. Entonces, lo que queremos también plantear con el estudio y con la publicación de este libro es revalorizar que no es algo reciente el reciclaje del calzado y sus derivados, sino que tiene mucha historia detrás. Desde luego, y que la economía circular también tuvo un lugar destacado. Y como hemos hablado de nombres propios, ¿qué sagas familiares han sobrevivido después de la industria, después de la borra? ¿Han continuado en la industria auxiliar del calzado? ¿Las tenéis fichadas? Las tenemos documentadas. Sobre todo estamos hablando de gestores de residuos, claro, porque lo que es en la borra ya no queda, ¿no? Pero en cuanto a gestores de residuos tenemos una saga, que es la saga de los Fuentes, que hasta el día de hoy, aunque tenga el centro de reciclado ahora en Crevillente, la historia empieza a mediados o principios del siglo XX. Los Fuentes, luego que estaban también un poco emparentados con la Económica y con el Chollo, que era otra empresa que había también bastante antigua. Emparentados, más que emparentados, quizás asociados, ¿no?, con ellos también. Vale, ¿cuál es vuestro próximo proyecto en común? No tenemos. Ahora mismo lo que teníamos en manos era que saliese adelante, conseguir la financiación, que se ha conseguido gracias también, y presentarlo, y que vaya todo bien, y que la gente lo tenga en la mesita de noche, y que todas las noches se lee un par de páginas y se introduzca un poco en esta historia. Porque este libro, si lo habéis traído aquí, lo habéis presentado aquí y lo presentáis el jueves, ¿ya están las librerías? A partir del jueves, hemos dicho. A partir de la presentación oficial en el aula cultural de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues yo me encantaría, 5 años para escribir y documentar la industria de la borra ya desaparecida
en Elche. Me encantaría que continuarais juntos, porque habéis conseguido algo inédito, y es que nadie hasta ahora nos había documentado la borra. Hemos tardado también 5 años porque era cuando íbamos a cerrar, aparecía otro más y había que documentarlo, y entonces volvíamos a seguir, a que dijimos ya no puede ser, ya tenemos que parar. Las fotografías e ilustraciones son de los propios testimonios que conseguíais, los propios contactos, o la cátedra Pedro Ibarra. La cátedra ha sido una fuente primordial para la investigación, porque muchas biografías, pues cuando se hace una entrevista, ¿dónde has trabajado? ¿En qué te has dedicado? Si aparecía la palabra borra, nosotros buscábamos, ¿no? Entonces contactábamos con Miguel, ¿cuándo hiciste la entrevista? ¿Cuándo tal? Y él nos ha ayudado también mucho. Al final es un trabajo colaborativo, es un trabajo que lleva tiempo, porque al final cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y eso es lo que decía, ¿no? Que hemos trabajado muy bien y en consonancia para que el fruto sea este libro y esta investigación. Pues muchísimas gracias, Borja, Rosa, Carlos. Nosotros ahora continuamos y nos vamos de una industria desaparecida a otra bien viva, la que emerge en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Vamos a Foro Empresarial.